Antes de comenzar nuestro estudio, ¿cómo ansias por llegar al libro de Spurgeon? Y antes de llegar quisiera que me respondieran, me ayudaran más bien a responder, ¿cómo saber que el Señor está llamando a alguien al ministerio a tiempo completo? Spurgeon aborda esa pregunta en el capítulo de hoy. Reitero, para los que no lo han leído, cómo estar seguros que el Señor está llamando a alguien al ministerio a tiempo completo. Me refiero a tiempo completo, es el caso de este servidor. Aun cuando yo comencé a ser pastor, sin retirarme de mi trabajo secular, y pasé así un poco más de 10 años, pero 10 años después, el empuje fue tal, no mío, el empuje de las personas que estaban cerca de mí, que me animaban, y pues ellos me hicieron sentir. Yo debo decir que en mi caso no es que yo tuve alguna sabiduría o alguna buena decisión. Más bien, quienes estaban cerca de mí en ese entonces fueron los sabios, porque yo no tuve opción. Ellos casi fue un empujón que yo sentí, fue el empujón de la gracia de Dios. Pero me imagino cuántos hay ahora en nuestra iglesia, fuera de nuestra congregación, algunos jóvenes. Es importante que puedan saber si el Señor los está llamando o es su entusiasmo, es el momento, y Spurgeon aborda eso, y sería de mucha ayuda si ustedes escriben sus opiniones desde ya, mientras avanzamos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Les sugería en la pregunta 1 que memorizaran el Padre Nuestro. Oiga, esta es la oración modelo que nuestro Señor Jesús enseñó a los discípulos. Es inconcebible que usted y yo no la sepamos de memoria. Así es que si usted no sabe de memoria el Padre Nuestro, tómelo como inaceptable no memorizarlo. Esfuércese, verá que no es muy difícil, y es un modelo, no es una repetición vana. Cuando digo modelo, y no voy a desglosarlo porque eso sería para un estudio, pero por decirles el primer detalle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el modelo, en el bosquejo, lo que nos está diciendo es que adoremos al Señor. Entonces nuestra oración debe empezar en adorar al Señor por su bondad, su grandeza, su misericordia. Ahora no pude contener mis emociones porque leí el testimonio de Sandy Eason. Su hija salió de la gravedad de las cirugías, pero ella aún no sale de la gravedad de su enfermedad, porque aún tiene sus piernas paralizadas, y va a empezar su proceso de rehabilitación, fisioterapia, y con su fe puesta en Dios, que Dios va a hacer un milagro completo. Y nos unimos a esa oración y a ese sentimiento, pero lo que conmovió mi corazón es que mientras leía, ella puso un verso, y lo reitero. El verso es de Lamentaciones, en donde dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. En simple español, siempre tenemos esperanza en Cristo. Así que cualesquiera sean nuestras circunstancias, debemos adorar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y especialmente aquellos que somos sus hijos, que le amamos, pues su palabra dice que Él no va a dar escorpiones o piedras
a sus hijos que le piden pan. Porque ningún padre terrenal haría eso, menos nuestro Señor. Así es que hay que memorizar el Padre Nuestro como una oración ejemplo. Después de Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El segundo punto sería que nosotros debemos aceptar su voluntad y decirlo: Señor, entiendo que esto o lo otro, en este caso la hija de David, pues Dios en su voluntad ha permitido esto, y aun cuando no lo entendemos y cuando nos da tristeza, ese ejemplo y otros 20, bueno, pero hágase tu voluntad. Nosotros vamos a rendirnos a tu señorío. Así es que animarles, memorícenlo. Luego dice la pregunta 2, nuestra oración impertinente es atendida, porque da un ejemplo en donde alguien está de manera inoportuna e impertinente haciendo una petición y le es concedida. Y Dios dice: si esa persona, si ese ejemplo humano fue concedido a pesar de la impertinencia o de la inoportunidad, imagínese nuestro Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Usted y yo no debemos dejar de orar, ni rendirnos. No sé cuál es la circunstancia, la adversidad que usted está pasando hoy por hoy. No se rinda. Continúe nuestras rodillas en el suelo, esperando un milagro de parte de nuestro Señor. La pregunta 3, ¿de qué hablaba? Bueno, esta ya la hemos abordado en otras ocasiones y de forma repetida. La 4, ¿por qué el postrer estado llega a ser peor que el primero? En este caso se refiere a posesión demoníaca. Este es el ejemplo de este capítulo. Si una persona ha sido poseída por un demonio o más, y estos demonios salen, no por la presencia del Espíritu Santo, no por el exorcismo de nuestro Señor, sino por cualesquiera motivos, estos demonios salen y el corazón, el cuerpo del que tenía esos demonios no es lleno del Espíritu Santo. Entonces esa persona sigue siendo vulnerable y susceptible a ser poseída. De ahí que dice que ese demonio vuelve, y esta vez con más, y que su peor estado llega a ser peor que el primero. Un ejemplo podría ser muy aventurado, pero me va a servir como ilustración. Si alguien intenta corregir su vida de forma humanística, veamos un detalle específico. Si alguien es alcohólico y entra a una clínica de rehabilitación y esa clínica le desintoxica y le ayuda, esa clínica puede, con medicina, con terapia, ayudar a ese alcohólico. Pero si ese alcohólico en su época de borrachera fue poseído por demonios, no solo asunto del alcoholismo, porque antes hemos estudiado que uno de los problemas del alcoholismo, de la drogadicción y también de la promiscuidad sexual es que esos pecados dejan casi nuestra voluntad en total sumisión a ese agente externo. El caso es, alguien que está alcohólico deja de ser él, se convierte en otra persona. Una mujer que se ha drogado ya no tiene control de su ser, de sus sentidos. En ese momento de vacío, por supuesto que se vuelve un depósito perfecto para una posesión demoníaca. En fin, ese detalle o ese ejemplo específico
si es desintoxicada esa persona, pero por la clínica, por rehabilitación de recursos humanos o clínicos, su alma sigue estando vacía. Entonces, al pasar el periodo de desintoxicación, puede recaer y su estado va a ser peor que el primero. Entonces, ¿cuál es la única solución? Que ese vacío sea lleno con el Espíritu Santo. De ahí que la importancia, aun cuando nosotros los que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos experimentar jamás una posesión demoníaca, bendito Dios, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, buen momento para también decirnos, entre más tenemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida de la presencia del Espíritu, pues más distante vamos a estar de que agentes externos influyan y los que no son cristianos influyan o hasta sean poseídos. Bien, de eso trata la pregunta 4. ¿Escribieron un comentario o hasta...? ¿De esto o de lo...? de lo bueno, que dijiste al principio. hasta que pase al libro de Spurgeon. Luego, la señal de Jonás, creo que la conocemos casi todos, podemos saltarla. La lámpara del cuerpo, eso sí. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo y por qué? Son nuestros ojos. ¿Por qué la lámpara del cuerpo es nuestros ojos? Porque es la primera entrada regularmente de influencia a nuestra mente y a nuestro corazón. Digo regularmente en circunstancias regulares, pero por ejemplo, si alguien padece de la visión, obviamente sus sentidos están agudizados, sus otros sentidos estarán más agudizados y no entra por la vista. Pero los que nuestros sentidos relativamente son los acostumbrados, pues también de forma generalizada es por la vista que entra en nosotros todo tipo de bien o todo tipo de mal. En arquitectura se dice que la belleza entra por la vista. De hecho, los arquitectos desarrollan una agudeza en la perspectiva de la visión que regularmente nosotros no somos capaces de ver. Ellos pueden ver en un terreno una casa hermosa. Nosotros vemos nada más árboles y tal vez un poco de suciedad. Es porque ellos desarrollan cierta habilidad. Es que entra por la vista. Bueno, así como la palabra de Dios entra por nuestra visión al estudiarla y al leerla, también el pecado puede entrar por nuestra visión. Y en ese sentido es la lámpara de nuestro cuerpo. Importante entonces que cuidemos lo que vemos. Esa era la 4, ¿no? A ver, toqué la pantalla y perdí. Ahora vamos con los 3 ayes contra los fariseos y los 3 ayes contra los intérpretes de la ley. Les recomiendo, escríbanlo. Vaya que son interesantes. Yo voy a correr al libro porque el tiempo ya nos alcanzó y vaya que quería que compartiéramos estas inquietudes. En el libro de Spurgeon, la primera pregunta es: ¿debería alguien lanzarse al ministerio sin estar convencido de su llamado? Por supuesto que no. Sería una terrible locura. Y lo que Spurgeon dice es que si alguien se cree embajador, asegúrese de que el presidente de esa nación le dio las credenciales para ser embajador. En forma retórica está diciendo que si usted va a ser un embajador a tiempo completo, como predicador, como misionero, como maestra o como cualesquiera de los ministerios que hoy por hoy la iglesia demanda y necesita, se asegure de que ha sido llamado.
Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Bueno, ¿y cómo puede una persona saber si el Señor lo está llamando a tiempo completo? Porque puede ser una emoción del momento. ¿Qué respondieron, Jenny? Lisandro puso, está difícil de explicar eso, pastor, pues tiene que ser algo o un sentir interno. Sí. Oír literalmente el llamado del Señor o algo así está bien difícil. ¿Ok? Y Fernando Laínez puso, la Fernando. personalidad, la manera de pensar, la manera en que se comporta, etcétera, están programadas de acuerdo a su llamado, por lo que las personas que estén llamadas por Dios al ministerio de tiempo completo están programadas al ministerio al que están llamados. Bien, sus respuestas son buenas, pero no están en el libro y solo Dios y el tiempo saben si son sabias vuestras respuestas. Yo no las refuto, solo digo que no están en el capítulo de hoy, tal vez en los que vienen, pero la señal que el capítulo de hoy nos deja bien claro el asunto es que si ese hombre o esa mujer está dispuesto a renunciar a sus sueños financieros, a sus sueños sociales, si está dispuesto a sufrir las penurias que significa el ministerio, bueno, va por buen camino. Pero si esa persona no está dispuesta a renunciar a el estatus económico que hoy por hoy está viviendo, sea bueno o no, ese es su estatus. Si no está dispuesto a renunciar, si no está dispuesto a renunciar a sus privilegios sociales, si no está dispuesto a rendirse a las exigencias del ministerio, lo mejor es que no lo tome. Siga como un laico. Con mucha vergüenza les voy a contar esto, porque parece que es un buen ejemplo y lejos estoy de yo siquiera imaginarme como un buen ejemplo. Pero esto me hace recordar cuando mi hija, hace 20 o 25 años, qué sé yo, la época, pero cuando empecé el ministerio, y yo les dije a ellos, creo que voy a dejar mi trabajo secular. Y por cierto, en lo financiero me estaba yendo muy, muy, muy bien. Estaba ganando de manera que yo jamás imaginé siquiera. Tanto que hubo un mes en que mi jefe, el dueño de la empresa que yo administraba, lo que gané ese mes, porque él me daba un porcentaje sobre las utilidades, en mi locura, yo le saqué a ese cheque una fotocopia en colores. En ese entonces eso era carísimo y me las arreglé, pero lo saqué y lo puse en un cuadro. Por supuesto, una mayúscula torpeza, vanidad, estupidez, pero yo estaba muy orgulloso de eso. Y mi jefe, todavía bromeando, me dijo, debería guardarlo bien, me dijo. Me estaba yendo bien. Entonces yo recuerdo cuando mi hija me preguntó, papá, ¿estás seguro? Ella todavía era una niña, Vane, pero me preguntó, ¿estás seguro? ¿Está bien si vos querés renunciar a los privilegios que hoy por hoy nos das? Pero nosotros no queremos renunciar. Me lo dijo como una niña. Bendito Dios, yo fui obligado y tomé el desafío. Vaya vueltas que dan la vida, porque ahora mis dos hijos mayores han hecho exactamente lo mismo.
Y eso no se debe a un buen ejemplo de mi parte, es únicamente la gracia de Dios obrando en nuestras vidas y llamándonos al ministerio. Pero el punto entonces es, si usted está dispuesto a renunciar a eso, si usted está dispuesto a enfrentarse a algunas limitaciones que el ministerio significan, al menos ya es una primera buena señal. Diría yo, puede empezar a buscar una segunda. Que de hecho, eso nos lleva a la siguiente pregunta al respecto, porque dice, ¿acaso no deberíamos nosotros animar a los que se sienten llamados para dar un paso de fe? Porque aquí Spurgeon dice, quiero encontrar la pregunta, no entréis al llamamiento si podéis evitarlo. Ese es el consejo de Spurgeon. Pero si la idea es que los pastores animen a los que quieren serlo, y dice, evítenlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien como Spurgeon, un predicador de tantos años, de tanta experiencia, desaliente a los candidatos? Esto es más que profundidad espiritual. Atiéndame. Si un mortal como Spurgeon o yo somos capaces de desanimarlo a usted, usted no ha sido llamado. Porque si el Espíritu Santo le ha llamado, no hay mortal en este mundo que pueda desanimarlo. No es una segunda señal, pero bien podría interpretarla y bien podría usted estudiarla de esa forma. Dice luego, abnegación como el caballo ciego, parte del ministerio. La idea es esta, el caballo ciego es uno que está condenado. Digo condenado porque eso es una crueldad, pero en fin, algunos los hacen trabajar de esa forma, como literalmente bestias de carga, y les tapan la vista y los hacen dar vueltas al molino de forma aburrida todo el día, a la rueda del molino. Pobre animal, qué aburrido trabajo. No puede apreciar la naturaleza, no puede correr, no puede hacer nada. Qué terrible. Bueno, aquellos que están en el ministerio, sintiéndose como ese caballo, el Señor no los llamó. De hecho, se sienten así porque creen que el ministerio es aburrido, es tedioso, es sacrificado, es abnegado. Por favor, el ministerio es cierto que requiere abnegación, es cierto que requiere privarse de algunas cosas o de muchas, es cierto que a veces hay que morderse los labios para no hablar, porque nuestra carne nos quiere hacer responderle al necio conforme a su necedad, pero la Biblia nos dice que no podemos hacerlo. Es cierto que es difícil en un montón de direcciones, pero le puedo asegurar, cualquier pastor, misionero, maestro, que ha sido llamado por el Espíritu Santo, intente usted convencerle por cualquier medio que renuncie, no va a conseguirlo, porque el llamado y el fuego del Espíritu Santo es mucho mayor que la influencia externa. Lo dijo el profeta, es como un fuego que quema mis huesos. Espero que tengan todos ese fuego y que poco a poco provoquemos tan grande incendio, tan grande fogata, que todos en derredor puedan ver la gloria de Dios predicando su palabra. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a las iglesias. Pasen todos muy buenas noches. Hasta luego.